Te voy a leer el pasaje, que es la segunda parte de lo que leímos hace una semana. Hechos capítulo 2, de versículo 14 al 21. Y dice así, te lo voy a leer. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, aquí va la profecía de Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, póngame atención aquí. Cuando el bautismo viene, todo cambia. En la cultura judía, los jóvenes sueñan y los ancianos tienen visiones. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? El Espíritu Santo cambia las cosas. Ele cambia todo. Primero nos cambia de muerte eterna a vida eterna. Y después nos llena con su poder y cambia todo lo demás. Cuando Joel profetizó eso, la propia gente decía: el profeta está profetizando lo que no es profecía. Así dijeron. Porque te voy a leer otra vez. Eso es impactante para cualquier judío y para cualquier cristiano. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. El cambio. Nueva vida hay. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. Significa el fin de los días, el fin de los tiempos. ¿Sabe qué es eso? Es un límite de tiempo. La promesa y la profecía será hasta que Cristo venga por la iglesia. El espacio de tiempo es este. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? La profecía abarca todo. Esa profecía abarca todo. La promesa será de ese día hasta el día en que eso sucede en la tierra. Es un margen de tiempo. Pero no se trata, iglesia, de meras palabras. Tú que me estás viendo, no son meras palabras. Es la proclamación de una promesa divina. Una promesa que es tanto para nosotros hoy como lo fue para los discípulos en aquel día de Pentecostés. Estaban impactados, no sabían. El día amaneció como cualquier otro en una fiesta de Pentecostés, fiesta de cosecha. Sabían que había una promesa, pero no sabían cuándo se iba a cumplir. Y cumplió 50 días después de la Pascua, Pentecostés. El día en que celebraron la entrega de la ley en Sinaí, en el desierto, Pentecostés, 50 días. Todo encaja. Porque Dios es un Dios lógico. Es su lógica. Que no la entendamos, esa es nuestra bronca, pero es su lógica. Es su lógica. El domingo pasado leí una frase de Charles Spurgeon y lo voy a leer otra vez. La frase es esa: sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Somos como barcos sin viento, somos inútiles. Inútiles. Iglesia, sin el Espíritu de Dios somos como barcos sin viento, a la deriva
en el mar de la vida. No llegamos a ningún puerto, porque no hay puerto que llegar. No hay propósito. Sin Él no hay propósito. Pero con el poder del Espíritu Santo somos empoderados, somos transformados, somos hechos nuevos. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos un minuto. Padre, estamos reunidos aquí en tu nombre en esta tarde, listos para recibir tu palabra. Abre nuestros corazones, nuestras mentes a la verdad de tu promesa. Deja que el poder de tu Espíritu Santo nos transforme, nos renueve y nos llene de su poder. Que no solo seamos oidores de tu palabra, sino también hacedores. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aquí empieza la historia. 3 puntos, solo 3, en ese culto especial de Pentecostés. Punto número 1, la proclamación de la promesa. Las palabras de Pedro, de pie en medio de una multitud, trascenden el tiempo y el espacio y nos llegan hoy a gracia y paz en esta tarde. Su voz llevaba un mensaje que no era suyo. Él sabía que no era suyo, sino del Todopoderoso Dios. Era un mensaje que hablaba de una promesa proclamada y cumplida. Esta promesa no era una promesa humana, era una promesa de Dios. Y iglesia, lo que Dios promete, Dios ¿qué? Dios cumple. De esta promesa habló el profeta Joel 800 años antes de Cristo. Predijo un tiempo en el que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Esta no fue una promesa solo para los discípulos de hace 2000 años, una promesa que trasciende el tiempo, para todo aquel que profesa a Jesús como Señor y Salvador. La promesa es para ti. Era una promesa inclusiva, una promesa que traspasaba los límites de edad, género y estatus social. Hijos e hijas, jóvenes y viejos, siervos y siervas, todos fueron incluidos en esa promesa. Tú y yo también. El derramamiento del Espíritu Santo no fue gota a gota, fue un diluvio. Intenté encontrar la palabra. No fue gota a gota, fue un diluvio, fue una explosión en Jerusalén hace 2000 años. Fue un derramamiento divino que resultaría en profecías, visiones, sueños, milagros, maravillas. A partir de ahí, los discípulos sanaban con su sombra. La sombra de ellos era suficiente para tocar a un enfermo y sanar. Nada más. Su ropa sanaba. Extraño, ¿no? Sí, extraño, pero Dios es así. Él hace lo que quiere con quien quiera hacer. Era tanto poder, pero tanto poder, que no era necesaria la oración. La sombra sanaba, la ropa sanaba. Se trataba de una experiencia profunda y transformadora que cambiaría el tejido de la sociedad para siempre. Se trataba de convertirse en conductos del poder de Dios, instrumentos de su divina voluntad, carne y sangre, nada más. En ese pasaje hay 10 características, 10 de la promesa de derramamiento del Espíritu Santo. ¿Están listos? ¿Listos? Porque después una cosa, no hay volta atrás. A partir de ahora no hay volta atrás. Te aviso y te la advierto. No hay volta atrás. Tú también que me estás viendo, no te escapas. No hay volta atrás. Primero, número 1.
La promesa también hablaba de maravillas arriba en el cielo y señales en la tierra. Es la promesa, es la profecía. No fueron solo sucesos aleatorios, fuera de orden, sino manifestaciones divinas del poder de Dios. Eran recordatorios de su soberanía, de su control sobre el universo. Porque siempre he dicho, aquel que formó el universo todavía lo gobierna. Y lo hace excelentemente bien. Eran señales que apuntaban a la realidad de su promesa, evidencia tangible de su fidelidad. La promesa. Característica número 2. La promesa no era solo para el presente, sino también para el futuro. Para el futuro. Apuntaba a un tiempo en que el sol se convertiría en oscuridad y la luna en sangre. Esta no era una predicción de fatalidad, sino una profecía del día grande y notable del Señor, su día. La promesa de su venida, la promesa de su regreso, la promesa del arrebatamiento de la iglesia. Así de enorme es la promesa. Número 3, la promesa no se trataba solo de recibir, sino también de responder. Tiene que haber una respuesta a la promesa. Requería acción, una respuesta de quienes la escucharon. Aquellos que invocaron el nombre del Señor serían salvos. No se trataba de pronunciar una oración o un rezo a nivel ritualístico. No se trata de eso. Se trataba de una relación profunda y personal con Dios. Una relación que tiene como resultado salvación. Número 4. La promesa no se refería solo al individuo, sino también a la comunidad. Fue una promesa que unió a las personas en un propósito común. Acuérdense, Babel separó, Pentecostés unió. Fue una promesa que rompió barreras, que trascendió divisiones. Fue una promesa que creó una comunidad de cristianos, o sea, el cuerpo de Cristo formado a partir de aquel día. Antes no había nada, después hubo de todo. Número 5. La promesa no se refería solo a lo espiritual, sino también a lo físico. Era una promesa que afectaba todos los aspectos de la vida. Fue una promesa que transformó no solo el corazón y la mente, sino también el cuerpo. Fue una promesa que trajo consigo una transformación integral, una renovación completa para ti y para mí. ¿Cuándo te imaginabas que alguien podía orar por un enfermo y ese enfermo ser sano, levantar completamente sanado? ¿Cuándo se imaginaba eso? Pero la promesa es para ti y para mí. Ay de aquel que reciba y no actúe. Es el segundo aviso de esta tarde. Ay de ti, Iglesia Gracia y Paz. Si recibiendo lo que vas a recibir hoy, no actúa según lo que recibiste. Tengo a Dios por testigo. Él está en ese lugar, listo para hacer lo que ha decidido hacer. Ya nadie lo controla, ya nadie controla la agenda es de Él y es con Él. Ahí vamos. Número 6. La promesa no se refería solo al aquí y ahora, sino también a lo eterno, transcende, ¿no? Era una promesa que tenía implicaciones para toda la eternidad. Era una promesa que ofrecía la vida eterna. Una vida que no estaba sujeta a la muerte ni a la corrupción. Era una promesa que ofrecía una esperanza y un futuro. Una promesa que ofrecía simplemente un hogar en el cielo. Todo está en la promesa. Número 7. La promesa no se refería solo al poder de Dios, sino también a su amor por nosotros. Era una promesa que demostraba su amor por la humanidad, su deseo de habitar entre su pueblo. Fue una promesa que reveló su corazón
Un corazón que está lleno de amor y compasión por ti y por mí. Era una promesa que mostraba su voluntad de hacer todo lo posible para salvar a su pueblo, para traerlos de vuelta a Él, de regreso a casa. Número 8. La promesa no se refería solo a la fidelidad de Dios, sino también a su gracia derramada sobre nosotros. Su gracia. Fue una promesa dada no por méritos, sino por su gracia. Tú y yo no tenemos ningún mérito. Tú y yo no tenemos ningún mérito de recibir lo que hemos recibido. No tenemos ningún mérito de llegar al cielo. ¿Sabías eso, verdad? Porque no es por mérito, es por su gracia. Solo por su gracia. Fue una promesa que fue dada no por nuestra justicia, sino por su misericordia. Fue una promesa que fue dada no por nuestras obras, sino por su obra en la cruz. Número 9. La promesa no se refería solo al Espíritu de Dios, sino también a su Hijo. Era una promesa que apuntaba a Jesús. Toda la profecía señala a Jesús. El que haría realidad justamente la promesa que vendrá sobre ti hoy. Era una promesa que señalaba la cruz, el lugar donde Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Era una promesa que señalaba la tumba vacía, el lugar donde Jesús conquistó la muerte y aseguró nuestra salvación. Y número 10 de ese decálogo, ¿verdad?, de características. Número 10. La promesa no se refería solo a la palabra de Dios, sino también a la presencia de Dios. Era una promesa que nos aseguraba su presencia de manera permanente. Y estaré con vosotros hasta el fin. Esa es la promesa. Era una promesa que nos aseguraba su guía divina. Era una promesa que nos aseguraba su divino consuelo. Era una promesa que nos aseguraba su paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. En esencia, la promesa era acerca de Dios. Se trataba de su carácter, su naturaleza, sus atributos. Se trataba de su poder, su amor, su fidelidad, su gracia. Se trataba de su Hijo, de su Espíritu, de su palabra, de su presencia, de su poder. Se trataba de su promesa, una promesa que es atemporal, oportuna y profunda. Los ángeles nunca entendieron lo que pasó hace 2000 años y siguen sin entender. Hay ángeles en ese lugar. Son 3. Abram sus ojos. No entienden y hoy tampoco lo van a entender. Pero no vienen a entender, vienen a participar de nuestro gozo, de la fiesta que se va a armar aquí en algún momento. Porque hoy el Espíritu Santo derramará con poder a personas aquí en ese lugar. Hay 3 ángeles aquí. Vienen a disfrutar. Son los mismos 3 que siempre vienen a Gracia y Paz. Para aquellos que nunca los vieron, los van a ver. Cuando reciban lo que van a recibir, sus ojos se van a abrir. Y no se asusten con lo que van a ver. Es precioso. Lo van a ver. ¿Sí me escuchan bien? Número 2. El poder manifestado a través de la promesa. Hay un poder que se manifiesta. Hay un poder transformador que se manifiesta a través justamente de la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Los discípulos que antes eran hombres ordinarios, ahora
son vasos extraordinarios para el Señor. Cambió, algo cambió. El Espíritu Santo, como se lo prometió, ha descendido sobre ellos y ahora pasan a proclamar las buenas nuevas de salvación. Además, acuérdate de eso. En la cruz lo abandonaron, con miedo. Se escondieron, con miedo. Y ahora van por todos lados proclamando a Jesucristo como Señor y Rey. Algo pasó, empoderamiento. El primer ejemplo de ese poder, hay ejemplos. Para quien está pensando, pastor, ¿cómo que poder? Ahí te va. El primer ejemplo de este poder que transforma se ve en la audacia de Pedro, la valentía de Pedro. Pedro, el discípulo más regañado de la historia, el que más se atrevía, el más aventado. Pedro, que una vez negó conocer a Jesús. Acuérdense, negó conocerlo por miedo. Ahora está de pie frente a una multitud, proclamando sin temor la verdad de la palabra de Dios. Este es un hombre que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Sus palabras ya no son suyas, sino de Dios a través de él. Pedro es un testimonio vivo del poder transformador del Espíritu Santo, un poder que está disponible para todos los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Déjame ver si estoy en el lugar correcto. ¿Cuántos aquí creen que Cristo es Señor y Salvador? Amén. Entonces la promesa es para ti. El segundo ejemplo de ese poder se ve en el cumplimiento de la profecía de Joel, del profeta Joel. Los discípulos, llenos del Espíritu Santo, comienzan a profetizar. Essa não é uma habilidade que aprenderam em alguma escola. Não é que memorizaram a profecia que escutaram no ano passado. É uma manifestação do poder de Deus através de eles. Estão falando palavras de verdade, palavras de esperança, palavras de vida. Estão falando as mesmas palavras de Deus, as mesmas. Esta é uma clara demonstração do poder do Espírito Santo, um poder que transcende o entendimento e capacidades humanas. Va mucho más allá de lo que tú y yo podamos aprender. El tercer ejemplo de este poder se ve pues, en las señales y prodigios que acompañan el derramamiento del Espíritu Santo. Es una marca de tiempo. El poder que fue derramado en aquel día seguiría vigente hasta que Cristo regrese por su iglesia. El sol se convierte en oscuridad, la luna en sangre. No se trata de meros fenómenos naturales, son manifestaciones sobrenaturales del poder del Espíritu Santo. Sirven como un testimonio para el mundo de la realidad del poder de Dios y la verdad de su palabra. De hecho, la palabra poder, como está ahí en su original griego, es dunamis. Debe la palabra dinamita, dunamis. Palavra que tem conotação de força, habilidade e poder. A mesma palavra que se usa em Hechos 1:8, onde Jesus dijo a seus discípulos: pero recibiréis dunamis. Escute isso: recibiréis dunamis. Quando o Espírito Santo venga sobre vosotros, e sereis mis testigos em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e hasta los confines de la tierra. Em ambos casos, o poder al que se hace referência não é um poder humano, sino um poder divino, direto de Deus para ti. É um poder que vem de Deus e se manifesta em nós através do bautismo e no Espírito Santo. Quarto exemplo desse poder, a resposta da multitud. Houve uma resposta. Nada mais, acuérdense de algo. Estão en el templo de Jerusalém. Aí cabiam 1 milhão de pessoas. Herodes, como era Herodes el grande, todo lo que Herodes hizo era grande. El templo de Salomón, reconstruido por Zorobabel, era pequeño, era una casa nada más. El famoso Libanón, la Casa Blanca, así lo llamaban.
Casa Blanca não foi invenção de George Washington no século XVIII, em Estados Unidos, sacou a ideia de Líbano, de la Casa Blanca em Jerusalém. Era pequeno, não era nada extraordinário. Pero quando Herodes el Grande quiso reconstruirlo, hizo outra vez em grande. Então cabiam 4 átrios imensos e em total cabia 1 milhão de pessoas nas festas. E Pedro se para em meio da multitud. E houve uma resposta. Os que creyeron dijeron: ¿qué haremos? Essa não é uma pergunta que nasce da curiosidade, sino da convicção. Aqui não é por curiosidade, é por convicção. Ok, e agora que sigue? Já está, Pedro, é certo, agora que sigue? O Espírito Santo, através de Pedro, los ha convencido de su pecado e de sua necessidade de salvação. Este é um poder que convence e convierte. Um poder que conduz ao arrependimento e à fé em Jesucristo. A resposta da multitud. O quinto exemplo deste poder se vê em la transformação da multitud. Aqueles que antes eram escépticos, agora são creyentes, agora se creem. Os que uma vez estiveram perdidos, agora são encontrados. Aqueles que uma vez estiveram mortos em seus pecados, agora estão vivos em Cristo. Increíble. Este é um poder que transforma vidas, um poder que produz uma nova criação em nome de Jesucristo. Em conclusão dessa parte, o poder manifestado através da promessa do Espírito Santo é um poder transformador. É um poder que llena, que cumpre a profecia, que manifesta señales e prodígios, um poder que convence e convierte e que transforma vidas até o dia de hoje. É um poder que está disponível para todos os que creem em Jesucristo. É um poder que é tão relevante hoje como lo foi há 2000 anos no dia de Pentecostés. Um dia como este, 50 dias depois da Páscoa. E número 3, as pessoas transformadas por la promessa. À medida que nos sumergimos em la narrativa de Hechos, vemos a promessa do Espírito Santo não só hablada, sino vivida, experimentada. Esta promessa, uma vez desatada, se converte em uma força ativa, um poder dinâmico que de verdade produz cambios. Não é uma promessa passiva, é uma promessa em ação, que nos move a actuar. O primeiro aspecto que vemos é o poder transformador dessa promessa. Quando o Espírito Santo descendeu sobre os discípulos, há 2000 anos, a partir de aí, jamás volveram a ser iguais. Jamás. Foram transformados. Essa transformação não foi um cambio superficial, sino uma transformação profunda e muito radical. Os discípulos, que em outro tempo eram homens ordinários, se converteram em homens extraordinários por el poder de Deus. Hablavam novas línguas, profetizavam, eram usados em milagros, já não eram os mesmos. Mas te dou um exemplo, mais. Andresito, el irmão de Pedro. Esse cuate tomou tão em sério o que tinha que fazer, que se vas à Rússia, bueno, não vaya. Deja que a coisa se tranquilize um pouco mais. Mas quando puedas, ve a Moscou e pergunta: quem é o guardião de Moscou? Te dizem Andrés. E te dizem, además, temos sua cabeça em São Petersburgo. Então, vas a São Petersburgo, há uma catedral imensa e há uma calavera em um nicho. Foram hechos exames e é de um varão judío siglo I. E por la dieta que levava, se refere ao área de Jerusalém, ao lago de Genesaré. Os antigos disseram: esse tem que ser Andrés, não é de outro. Sabe por quê? Porque sales de aí e vas a Grécia. Vou dar a espada para que veja a dimensão da coisa. Aqui está Moscou. Se vê meu dedo aqui? Sabe onde está a Grécia?
Allá. Para que veja o que hizo esse homem solo. Caminhou a Moscou, donde hoje é Moscou, e predicou a los bárbaros, visigodos, ostrogodos, todos. Se regressou, passou em Jerusalém, tomou água, nos vemos e foi a Grécia. Porque em Atenas tem seu corpo, a cabeça em um lugar e o corpo em outro. El ADN checa, é a mesma persona. Não te puedo assegurar que seja Andrés, pero el guardián de Grecia é Andrés. El guardián de Rússia é Andrés. Significa que esse cuate, depois que foi empoderado, caminhou de um lado a outro predicando a palavra. Actuou. Pus a promessa em ação. ¿Te quedou claro onde é Moscou e Grécia, verdade? Não lo vuelvo a hacer. Mas para que entenda a dinâmica, o espaço. El espaço. Pessoas transformadas. Poder transformador dessa promessa derramada. Essa transformação não se limitou só a los discípulos. À medida que a promessa do Espírito Santo foi derramada, se extendeu mais allá de los muros de Jerusalém. Todo foi impactado, tocando as vidas de los que estavam em Jerusalém, Judea, Samaria e hasta lo último de la tierra. E México. Essa promessa não era selectiva, era inclusiva. Derramarei meu Espírito sobre toda a carne, sobre todos mis servos e servas. Não discrimina, sino que abarca todo. Os jovens e os velhos, os homens e mulheres, judíos, gentiles, todos foram receptores desse poder, todos. O segundo aspecto que vemos é o fator empoderador da promessa. A promessa empoderou a todo o grupo. Quando o Espírito Santo descendeu sobre os discípulos, não só foram transformados, foram empoderados. Te digo, já não havia impossíveis, já não havia limitações, já não. Esse empoderamento não foi para seu próprio benefício, nunca lo é, sino para benefício de los demás. Por lo tanto, quando recibas hoje esse poder, acuérdate, não é para ti, não é para que te luzcas, é para que vayas a hacer a obra de Deus, já lleno del poder de Deus. Pero não é para ti, não é para ti. Foram capacitados para ser testigos, para difundir as boas novas de Cristo, para levar esperança a los desesperados, sanar a los quebrantados e levar liberdade a los cautivos. Foi o que passou depois, 24 horas depois do dia de Pentecostés, o mundo era outro. Tal e qual, o mundo era outro. Esse empoderamento não foi um impulso temporal de coragem ou força ou empatia humana. Foi um empoderamento duradouro que los sostuvo através de pruebas, tribulações, persecuções, incluso ameaça de morte. Foi o que passaram eles 2000 anos. Tinham o poder de perseverar e de permanecer firmes em sua fé. E lo hicieron. Por lo tanto, igreja, nesta tarde, pues, abramos nossos corações. Abra tu coração. Abramos os corações a la promessa do Espírito Santo. De verdade. Permitiéndole transformar-nos e empoderar-nos. Seamos vasos de su poder, produzindo cambios em nossas vidas e nas vidas de pessoas que estão a nosso alrededor. Vivamos a promessa, haciéndola real em nossas vidas. A promessa não é só algo que leemos nas páginas da Bíblia, é uma história antiga. Não se limita ao passado ou ao futuro. É uma promessa que está viva, activa, e é para aqui e é para agora. Deus quer derramar seu Espírito Santo sobre graça e paz, dando-nos poder, transformando-nos e usando-nos para a sua glória. Não a tua nem a minha, é sua glória.
Y recuerda algo, no importa lo que enfrentemos, no importa cuán difíciles se pongan las cosas, no importa cuán lejos nos sintamos de Dios, su promesa sigue en pie. Él todavía está derramando su Espíritu Santo con poder. Todavía está con nosotros. Todavía está para nosotros. Y Él todavía está obrando en nosotros y a través de nosotros. ¿Se ponen de pie, por favor?